el arraigado crece en la fe. ¿El arraigado qué, hermanos? Entonces, dile a tu vecino, tienes que crecer. Entonces, no hay pretexto, todos podemos crecer. ¿Quién dice un amén? Entonces, no digas, es que soy nuevecito, ¿tú puedes? Entonces, no pongas pretexto, es que, pues tienes que hacer, tienes que tomar decisiones en tu vida, tienes que tener una actitud. Tienes que tener una actitud y vas a ver cómo vas a decir, yo puedo hacerlo, sí lo vas a hacer y lo vas a comprobar en tu vida. Número 1, la iglesia siempre crece en la fe y en el amor. Vean lo que dice Pablo. Pablo dijo una vez a los tesalonicenses cuando enfrentaban una feroz oposición. ¿Qué enfrentaban? Yo no sé cuál sea tu situación, si tu problema es muy sencillo, mediano o está muy grave, tienes que pelear. Pablo nos enseña que tenía que pelear, no importa la situación, la circunstancia, tú tienes que aprender a pelear en el nombre de Jesús. Pablo se enfrenta a estos problemas. Amén. Pablo afirma siempre, gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno. Un digno es aquel que tiene estilo de vida. ¿Que tiene qué, hermanos? Y el que tiene estilo de vida, número 1, ora. ¿Qué es lo que hace? Número 2, lee la Biblia. ¿Qué hace? Se congregan. ¿Qué hacen? Disipulan. ¿Qué hacen? Y son discípulos. ¿Quién dice otro amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. También la fe va creciendo cada vez más y el amor en todos. Estos son frutos del Espíritu. Vamos a 2 de Tesalonicenses 1:3. 2 de Tesalonicenses 1:3. Dice así la Biblia, debemos siempre. ¿Cuándo? ¿No escuché? Siempre. Entonces es siempre. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Nuestra fe qué? Dile a tu vecino, tu fe tiene que crecer. Dile, no te hagas así como le hiciste a tu mamá. Que entienda. Tu fe, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La iglesia de Tesalónica estaba enfrentando mucha oposición, muchos problemas por parte de los judíos. ¿Por parte de quién? De los judíos convertidos al cristianismo cuando Pablo les habló. Ahora los cristianos, ¿ahora qué, hermanos? Los cristianos que son espiritualmente fructíferos en el fruto del Espíritu Santo siempre se fortalecerán en la fe, amor, cuando enfrentan persecuciones. ¿Quién dice un amén? Nosotros no enfrentamos la persecución que está padeciendo nuestros hermanos de Oaxaca o de Chiapas o de Tabasco. En otros países el enfrentamiento es rudo, en Puebla también. Entonces tenemos que aprender para practicarlo para cuando suceda, y no solamente como ellos están sufriendo persecución, nosotros estamos sufriendo persecución de otra índole. Elementos de crecimiento. Inciso A, el crecimiento nos arraiga. ¿Qué hace el crecimiento? Nos arraiga, hermanos. En Colosenses 1:10 se nos dice que debemos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Crecer en el conocimiento de Dios. Si no crecemos en el conocimiento de Dios, es muy difícil que nos arraiguemos en la fe. Lo que nos va a hacer arraigar es la fe. Entonces tenemos que hacerlo. Vean lo que dice Colosenses 1:9 al 11. Dice así: por lo cual también nosotros, por lo cual, ¿qué, hermanos? También nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿No, qué, hermanos? No cesamos, constantes, diario, continuamente. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. ¿Llenos de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Quién dice un amén?
Entonces, no cesamos de orar por vosotros. Cuando a mí me pasan una petición, oye, pastor, está pasando esto, o intercesión, yo inmediatamente llamo a Marta. Ella es la coordinadora de intercesión. Ella tiene su equipo que están orando 24/7. Y entonces le digo, yo no voy a llevar toda la carga de ustedes. Yo lo turno. Mi hermano me habló y lo turno. Porque cuando está orando mucha gente, hay bendición. Si no me escucha a mí, el Señor va a escuchar a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Lo cierto es que muchos están orando. Por ese motivo, no lleve la carga solo. Aprende a no llevar la carga solo. Deja que otros ayuden. Somos hermanos en la fe. Amén. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como, hermanos, como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿En qué le agradamos? En todo. ¿Llevando qué, hermanos? Fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vean, estas palabras son contundentes. Número 2, tenemos que andar, tenemos que movernos, tenemos que accionar, tenemos que tener actitud en el Señor, agradándole. Tú no puedes agradarle al Señor o le podemos agradar al Señor si estamos en pecado. Tenemos que estar en comunión. Procura estar participando de la cena del Señor. No es un ritual, pero si tú no participas de la cena del Señor, probablemente no estás participando de lunes a viernes de la relación con Dios. Porque cuando participamos de la cena del Señor, son frutos de que nosotros estamos recordando la muerte del Señor. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga. Son frutos. No venimos por el pancito y el juguito. Venimos para recordar la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿No te emociona? Imagínate el Señor, ya viene el Señor por nosotros. Primero van a ser levantados los que fueron sepultados, y los otros que fueron ahogados, los cristianos que fueron ahogados, y juntos nos vamos a juntar, valga la redundancia, con los que estamos vivos, y nos vamos a juntar en el cielo con el Señor, y los ángeles tocando trompetas, y nos vamos a juntar con el Señor. ¿Quién dice un amén? Entonces eso me debe de animar. Entonces por eso yo tengo que estar recordando la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Versículo 11. Fortalecidos. ¿Qué te pide Dios? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Entonces, un cristiano que no es fortalecido, un cristiano que no le ponen suero, un cristiano que no tiene vitaminas, entonces no tiene balance en su cuerpo, va a ser un debilucho. Dios quiere que estemos fortalecidos en el Señor, y lo que nos fortalece, lo que nos nutre es la palabra de Dios. Y vas a tener palabrería para estar orando con Dios, platicando con Dios, y el Señor va a contestar tus oraciones. ¿Quién dice un amén? Yo le doy un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vean este proceso que está hablando la palabra de Dios. En primer lugar, no cesamos de orar por vos, por los hermanos. No tienes que cesar de orar. ¿Por qué? En primer lugar, por tu familia. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. A lo mejor no los tienes, pero ya ora por ellos. ¿Quién me dice un amén? Tienes que orar por los hermanos. ¿Quién me dice otro amén? Pidiendo en oración ser llenos del conocimiento y la voluntad del Señor. Número 3, andar como es digno del Señor. Tienes que tener comunión. Que no seas yo predicaba en el primer culto, y como Pablo decía, acuérdense de fulano de tal, acuérdense de Timoteo, y dice, no subestimen a Timoteo. Timoteo es un chamacón, pero ni sabes que es un ungido de Dios. ¿Quién dice un amén? Imagínate que digan, no, aquella hermana es bien peleonera, da mal testimonio. Imagínate eso. Tenemos que ser un arraigado. Amén.
Busca estar siempre fortalecido con el poder del Señor. Vean lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién dice un amén? Entonces vamos creciendo, vamos siendo arraigados hasta que todos lleguemos. Nunca vas a dejar de aprender. Lo que Dios te habló hoy, mañana te lo va a hablar de otra manera, con el mismo texto, el mismo capítulo, el mismo versículo. El Señor te va a hablar continuamente, porque hay muchas cosas que necesitan ser dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Quién dice un amén? En segundo lugar, debemos saber más sobre Dios y sobre su reino. ¿Qué tenemos que saber, hermanos? Más sobre Dios y su reino. No el chisme, no la murmuración, no la contención, sino de Dios y su reino, sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 3:18 dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién dice un amén? Dile a tu vecino, tienes que crecer, pero en la gracia y el conocimiento. Dile, no a los lados. Amén. Y mira, Alan, yo no, tú estás ahí, ¿Es amor? Lo repetimos todos juntos, 1, 2 y 3. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Recuerda, porque andamos por fe y no por vista. Dile a tu vecino, no andas, ¿por qué? Por vista, sino. Entonces tenemos que andar por fe, no por vista. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos. ¿Cómo tenemos que andar? Por fe. Dile a tu vecino, tienes que andar en fe. Dile, el asunto está pelón, pero tú ejerce tu fe y el Señor te va a respaldar. ¿Quién dice un amén? ¿Sí lo creen? Porque por fe andamos, no por vista. Pablo también escribió a los colosenses acerca del amor a Dios en medio de ellos, que estaban mezclado con su fe en Dios. Vean lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 6:1. Hebreos 6:1 invita a los lectores a avanzar más allá de los fundamentos básicos de la fe cristiana, como la doctrina de la fe en Dios, el arrepentimiento y de la imposición de las manos. Eso sí es básico, pero tenemos que avanzar. Vean Hebreos 6:1, dice todos juntos, 1, 2, 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos, ¿qué? ¿Vamos qué? Entonces, en primer lugar, dile a tu vecino, deja ya los rudimentos. Ya las oraciones así decía un hermano cuando oraba por los alimentos: Padre Santo, te doy gracias por los alimentos, amén, y pum. Entonces, ya deja los rudimentos, ya lo más técnicamente, más avanzado a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ya lo leímos en Efesios, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Todos juntos, el 2, 1, 2, 3. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En segundo lugar, se tiene que oír de nuestra fe. ¿Se tiene que, hermanos? Oír de nuestra fe. Por ejemplo, Pablo tenía presente quién era Timoteo. Timoteo era un muchacho, sin embargo él sabía que era un ungido de Dios, que oraba diario, que compartía de la palabra de Dios, que hacía, enseñaba la palabra de Dios, que era un hombre de fe. ¿Quién dice un amén? Bueno, tenemos que ser famosos en eso, ¿sí? Que no se diga lo contrario. Lo contrario es un hermano relajado, que no estudia, que no se congrega, que no se discipula.
se congrega cada vez de que llueve, etcétera, etcétera. Vamos a Colosenses 1:4, dice así: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Tu fe tiene que ser en quién, hermanos? En Cristo Jesús. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada. ¿En dónde? En los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Si no estudia la palabra, ¿cómo lo vas a oír? Si no escudriña la palabra, yo no te estoy pidiendo que te leas 10 capítulos al día. Lee cuando menos un capítulo, pero escudriñalo y ponlo en práctica. ¿Quién dice un amén? Una iglesia que vive por la fe y en el amor de Dios hacia todos los creyentes es una iglesia que ha sido renovada en el espíritu de la mente por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que renueva, hermanos? La palabra. Ejerce tu fe, arráigate. Que sea una costumbre, un arraigado lo hace diariamente. No sé a qué hora, pero tú organízate. Pídele a Dios organizar los tiempos. Yo sé que hay mucha gente que desde las 6 de la mañana ya anda arriba, pero ni sabes qué organiza. Dile a Dios que te organice y que te dé fuerza como el águila, fuerza como el búfalo, para poder estar teniendo comunión con el Señor. ¿Quién me dice un amén? Pero la fe de los creyentes de esta iglesia continúa creciendo al manifestar el poder del reino de Dios entre ellos. Fruto de crecimiento, continuaron ganando almas. Tenemos que ganar almas. Esos son frutos de crecimiento. Ganamos almas. Los resultados son grandes milagros en nuestras vidas. En tercer lugar, vence al mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay muchos problemas. Hay muchas circunstancias en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país. ¿Qué herramientas tenemos para vencer al mundo? El apóstol Juan escribió, ahora nos vamos con Juan: el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿El que es nacido de qué, hermanos? De Dios vence al mundo. Que la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, sea el fundamento para seguir adelante. Primera de Juan 5, 4 al 5. Primera de Juan 5, del 4 al 5. Dice así la Biblia: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿todo lo que, hermanos? Lo que es nacido de ese, todo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? El único que vence al mundo es a través de Jesucristo. Tomamos autoridad en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia, ¿qué significa vencer al mundo? Significa tener resistencia al pecado. ¿Tener qué, hermanos? Resistencia al pecado. El pecado está ahí como león rugiente, pero tenemos que tener resistencia al pecado. Resistir es alejarte, huir del pecado. Tenemos que huir de ese pecado. También tu corazón se ablandará a medida que tu fe en Jesucristo crezca. ¿Quién me dice un amén? Concluimos este punto. En primer lugar, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dile a tu vecino: no hay pretexto, tú puedes vencer al mundo. Amén. En segundo lugar, la victoria que ha vencido al mundo es tu fe en Cristo. ¿Quién dice un amén? Tú vas a vencer al mundo si tienes fe. Vienen problemas, circunstancias, tú tienes que vencer al mundo. Tu fe, tienes que tomar autoridad en el nombre de Jesús. En tercer lugar, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es tu Dios? Jesús. ¿En qué lo hacemos? En el nombre de Jesucristo, por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio. ¿Quién dice un amén? La fe también la podemos ver desde este punto de vista en Proverbios 26, 11. En lugar de fe hay necios. En lugar de fe, ¿qué hay? Y te vas a encontrar a hombres necios. Les compartes de Cristo y son necios.
Les hablas de los milagros y son. Les hablas de liberación y son necios, son incrédulos. Dice Proverbios 26:11, como perro que vuelve a su vómito, como perro que, hermanos, que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Entonces tenemos, vean qué comparación da el Señor. Sí, sabe, la operación no se nos iba a explicar antes de la comida, pero ni sabes qué, se guacarean y ya después de que se guacarean, ni saben qué hacen, se vuelve a comer la guácara. Espiritualmente hay cristianos que están así, en lugar de ir creciendo, de ir comiendo pastos verdes cada vez más, vuelven a lo mismo. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que, sin lugar a duda, aprender a leer la Biblia, aprender a orar, aprender a congregarte, a discipularte. Vea lo que dice Colosenses 1:7 y 8. Colosenses 1:7 y 8. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para con vosotros. Un hombre que es fiel, entregado, que estudia la Biblia, que escudriña la Biblia. Tú no necesitas estar hablando la Biblia con versículos y capítulos. Tú necesitas aprenderla y lanzarla. Amén. Si no, te vas a convertir como un religioso. Entonces ten mucho cuidado. Lee la Biblia, agarra porciones y lánzalas cada vez de que tú hables. Amén. Versículo 8, todos juntos, 1, 2 y 3. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vean el comportamiento de este hombre, el comportamiento acerca de recibir la palabra, practicar la palabra, y no solamente lo hace en lo personal, sino otros se dan cuenta de que tiene autoridad ese varón en el Espíritu. Dile a tu vecino, madura. Busca crecer más con los frutos y luego fluirás en los dones del Espíritu. ¿Quién me dice un amén? Tenemos que crecer, tenemos que tener perfiles en el caso específico y vamos a este texto, nos va a ayudar. Segunda de Samuel, ponte en pie. Once, 3 al 5. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacer saber a David, diciendo, estoy encinta. Tú tienes, el propósito de Dios es que tú y yo seamos arraigados en la fe, que crezcamos, que demos frutos. Ese es el propósito de Dios. Cuando tú no estás siendo arraigado, puede suceder como el ejemplo que ponen del rey David. Flaqueó, en el caso específico se atontó, se embotó y cometió adulterio. Dios quiere que estemos firmes, arraigados, dispuestos, prestos en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién dice un amén? Tu fe tiene que crecer. ¿Quién dice otro amén? Tienes un problema sencillo, ora a Dios, clama a Dios, berrea, párate en la noche y vas a ver cómo Dios te va a responder y vas a decir, también a mí me oye Dios, también a ti te oye Dios. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Más fuerte, mi hermano. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Haz a tu mano al cielo. Señor Jesús, gracias. Yo oro por cada uno de mis hermanos. Yo te pido que aumente su fe, que incremente su fe. Somos tus hijos, Dios. Tú no haces acepción de persona.
todos los que estamos aquí estamos capacitados para crecer en la fe en Cristo Jesús. ¿Me puede decir un amén? Dile: yo estoy capacitado para crecer en la fe, pero tengo que tener actitud. ¿Qué tengo que tener? Actitud de crecer en el Señor. La palabra va a entrar como savia a nuestro cuerpo, a nuestras venas. Va a correr hasta los huesos, va a correr la palabra. Nos va a ejercitar, nos va a rejuvenecer, nos va a dar sabiduría e inteligencia, y vamos a tener que hablar cosas y hablaremos cosas propias acerca del Señor Jesús. El Señor nos quiere usar, pero tenemos que arraigarnos en la fe, tenemos que crecer en la fe. Con todo respeto, ora por tu vecino que está a tu lado. Señor, yo bendigo a mi hermano que está a mi derecha, que está a mi izquierda. Yo te pido que tú le aumentes la fe, que sea arraigado en la fe, que no sea un día, una semana, un mes, sino que sea permanentemente arraigado en la fe, pero en Cristo Jesús. Yo bendigo su vida, yo lo desato en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que mi hermano es más que vencedor en Cristo Jesús, que tú le vas a aumentar su fe, que tú lo vas a hacer crecer, que tú le vas a bendecir, que tú le vas a prosperar, y todo lo que Él te pida, Padre, tú se lo vas a conceder, porque Él está creciendo en la fe, porque estamos creciendo en la fe, estamos siendo arraigados en la fe. Yo te pido que tú obres en la vida de mi hermano, de mi hermana. Todos tenemos esperanza. ¿Quién dice un amén? Señor, tenemos esperanza en ti, y estoy seguro que mi hermano, mi hermana va a crecer poderosamente. Estaremos sorprendidos de tu poder en el nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice: dale un fuerte aplauso al Señor Jesús.